Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Vive tu vida con interioridad? Hoy les voy a continuar hablando del tema de cómo se formó el cristianismo, la religión que tanto amamos, que queremos, que nos entusiasma, que nos motiva, la cual llevamos en la sangre, es la que nos han enseñado, la religión, que debería servirnos para el crecimiento espiritual, para el sostenimiento de nuestra vida espiritual. Y eso es lo que yo quiero probar. Si tu cristianismo te ayuda a ser más espiritual o no. La espiritualidad es el respirar, es la vida. Este es el país de la vida porque tenemos espíritu. Por eso es que hay vida, por lo espiritual. La espiritualidad es la vida. Espíritu es el respirar. Anoche tuve una bonita experiencia que siempre me gusta practicarla con frecuencia, pero anoche fue maravilloso cuando hice el ejercicio de la respiración y fui consciente claramente de cómo la respiración es lo que hace que tengamos vida. El respirar. ¿A quién se le ocurrió hacer algo, este cuerpo, para que funcionara entrando y sacando aire, entrando y sacando aire? Para algunos es locura pensar en eso, pero para otros, los que estamos despiertos, nos damos cuenta que esa es la verdad de la vida. Hacer algo que entre y saque aire, que se sostenga por el aire. Y esa es la vida espiritual. Ahora, tu religión, la religión que tú practicas, ¿te ayuda a respirar mejor? Porque a veces te ayuda a quitar la vida de los que respiran. Perjudica en vez de ayudar. ¿Sí ves? Esa es una de las de los propósitos, de las metas que yo tengo en este proyecto. Es descubrir que la vida, esto que llamamos vida, se sostiene por la respiración. Porque tú respiras, se sostiene la vida. Es el sostén de la vida, la respiración. Y respirar se hace a través del aire. Y aire es neuma o ruaj. Y neuma y ruaj es espíritu. ¿Ve? Ahí tenemos más o menos el planteamiento del proyecto. Ahora, la religión que tú practicas, el cristianismo que tú practicas, tiene el fundamento de cómo se creó, de las bases, tiene el fundamento de su gestación, del Génesis. Génesis es la creación. ¿Cuándo empezó el cristianismo? ¿Cómo se creó? ¿Cuáles fueron sus fuentes? ¿Cuál fue el origen del cristianismo? Y cuando miremos el origen del cristianismo y veamos cómo vivimos hoy día, nos vamos a dar cuenta si ese cristianismo fue el que inició, fue el propósito inicial, si así fue que se inició, con esos principios, con esos valores. ¿Cómo se inició el cristianismo? De eso es que te he venido hablando. Y te dije que el cristianismo, lo que llamamos cristianismo en el texto bíblico, que se formó ahí, Nuevo Testamento, con los evangelios y las cartas de Pablo y las cartas universales, y Lucas y Apocalipsis, que son el Nuevo Testamento, que tú lo tienes en la Biblia, se formó con principios espirituales, religiosos del Imperio Romano y del judaísmo. Se formó de las dos. Ahora, ¿cómo era ese Imperio Romano?
Yo ya te dije en otros proyectos cómo era el judaísmo de esa época, que les conté cómo eran las partes marginadas de Canaán, eran las comunidades marginadas de Canaán, eran los judíos, lo que llamamos hoy día, podríamos decir, los gitanos. No sé si tienes ese concepto. O las personas de los barrios marginales de tu ciudad. Esas se reunieron, formaron, como no tenían dinero para expresar su fe de manera simbólica a través de las pirámides y de estatuas, pues ellos lo que hicieron fue acudir a lo que sabían, que era escribir, que era contar historias, narrar historias. Y como estaba el alfabeto, entonces fueron tomando cosas. Pero las narraciones vienen de su alrededor, de Egipto y de Mesopotamia, para los judíos. Ahora, los romanos, que fueron los que organizaron el cristianismo, en el Imperio Romano se organizó el cristianismo. Entonces, ¿cómo era ese imperio cuando se organizó el cristianismo? ¿Cómo era? ¿Quiénes lo organizaron? ¿Por qué se organizó el cristianismo? Eso es lo que te quiero enseñar. Muy bien, voy a dar ya la cámara para continuar. Voy a poner las filminas. Yo las llamo filmina, porque cada uno le puede poner como quiera. Muy bien. El proyecto se llama Ilumina tu camino. Viviendo con propósito el viaje interior de tu vida. Ese es el propósito. Vivir el viaje interior de vida, pero con propósito, despierto. Y eso se hace iluminar tu camino. Yo te he dicho que el camino eres tú y que la luz eres tú. No puedo volver a repetir para no volverme reiterativo y entonces te puedes perder. Toda la base del Nuevo Testamento, estoy en ese proyecto. Toda la base, estoy hablando de la base del Nuevo Testamento. Ayer quedaba acá, que cómo es que de la espera y un ungido pasó a ser un movimiento y luego se convirtió en una institución que llamamos iglesia. ¿Cómo se hizo ese proceso? De eso es que les estoy hablando en estos días. Entonces, un ungido, tanto el Imperio Romano como el pueblo judío esperaban un ungido. Un ungido. Para los judíos se llamaba Mesaya, Mesías. Para los romanos se llamaba Cristo, Christus. En griego es Christus, Christus. Y pasó al latín con el mismo término, Cristo. Y pasó al español con el mismo término, Cristo. En inglés, Christ, es lo mismo. Yo lo que digo es que se impuso más la palabra Cristo que la palabra Mesías. ¿Por qué se impuso más la palabra Cristo que Mesías? Porque el Imperio Romano tenía más fuerza. Porque solamente lo que hizo el Imperio Romano fue tomar del mesianismo, de los judíos, la visión mesiánica. Pero para ellos era mejor decir Mesías, para el judío era mejor decir Mesías, y para el romano era mejor decir Cristo, lo entendía más, porque era su idioma. Ungido, ungido. Mesaya era ungido en hebreo. Cristo era ungido en romano, en italiano, en latín o en griego, que era el idioma que ellos hablaban, el griego en ese momento. Pues prefirieron decir Cristo. Cristo, cristianismo viene de Cristo. Deberíamos decir también mesianismo, pero el mesianismo nos suena mucho a judío. Y como los cristianos, por la propuesta que hizo el pueblo romano, de que los judíos mataron a Jesucristo y que se ven como malosos los judíos ahí, especialmente los fariseos, entonces el Mesías era una espera que tenía el pueblo judío, pero era mejor decir el Cristo, porque se impuso el poder. Luego la palabra iglesia es de un término latino griego, eclesia, del griego eclesia. Los judíos no hablaban de eclesia, hablaban de pueblo de Dios. Eclesia es latino.
es de los romanos, la palabra eclesia. Entonces, cristianismo es de los romanos y iglesia es de los romanos. Se impuso más la religión romana, el concepto romano. Los romanos tenían el paganismo, que el paganismo, lo que llamamos nosotros paganismo, era la religión politeísta de los romanos. Pero la palabra paganos se los pusieron fue los cristianos, a los del campo, que querían ser politeístas. En cambio, los de la ciudad ya querían ser cristianos, monoteístas, tener un solo Dios. Ese fue el cambio que se fue haciendo cuando se fue imponiendo el concepto, la visión cristiana. Cuando se fue imponiendo la visión cristiana y fue creciendo el movimiento cristiano a través de guerras, de atropellos. Por ejemplo, los que ya se hacían cristianos, tanto judíos como paganos del imperio, cuando se hacían cristianos, iban a las talabarterías, a los lugares de tejidos, y ellos iban transmitiendo el mensaje, porque es que ir por todo el mundo y transmitir este mensaje, esa era la propuesta del cristianismo, irlo a propagar, propaganda fidi, se dice en latín, propaganda fidi. Propaganda fidi es evangelizar, es transmitir este mensaje. Entonces ellos iban ir convenciendo, iban propagando el mensaje, sobre todo a los niños y a las mujeres, para las nuevas generaciones, los niños y las mujeres, porque aceptaban más la propuesta nueva. ¿Por qué? Porque las mujeres sabían muy bien que con el cristianismo se iba a acabar la guerra, se iba a acabar la muerte para los judíos y se iba a acabar los masacradores, que eran los romanos, los hombres que iban a la guerra. Con el cristianismo era una propuesta de paz, paz romana se decía. Entonces ahí las mujeres eran más fácil que aceptaran esta paz, porque a ella les convenía que sus hijos no fueran a la guerra, amaban más a sus hijos. El padre pues ya era guerrero, le gustaba que su hijo pues así como él fue a la guerra también fuera macho para ir a la guerra, varón. Entonces el padre pues no, los hombres. Entonces los hombres querían seguir siendo politeístas, las mujeres querían la propuesta monoteísta. Entonces aceptaron el cristianismo. Y los hombres, si miramos la historia de la iglesia, los hombres retaban a los que ya se habían vuelto cristianos. Los retaban que dejaran de ser tan melosos, tan afeminados, porque el que no le gustaba la guerra era femenino, porque no tenía el valor de ir a luchar, el héroe. Entonces el cristianismo estaba proponiendo una cosa afeminado, más maternaje, del maternaje. Por eso mataban a los cristianos. ¿Quiénes eran los cristianos? Eran judíos. Judíos que decían, ok, Mesaya. Eran romanos, o sea, del imperio romano, que decían, ok, Cristus. Y les gustaba ese movimiento, les gustaba esa propuesta de Jesucristo. Eso que venía diciendo toda la enseñanza de los evangelios, las cartas de Pablo. Entonces ya venían propagando algo, venían transmitiendo algo nuevo. Y el imperio romano va aceptando. Cuando llegaba un emperador nuevo en las dinastías, ese decía, no, mejor pagano, mejor ser pagano. Entonces perseguían a las nuevas, a lo nuevo que se estaba gestando, como todo lo nuevo. Todo nuevo, toda propuesta nueva que se empieza a imponer o a propagarse o a visualizarse, mucha gente se va en contra de eso. Y como aquí era de matar y no matar, o sea, era de muerte o vida, pues aquí los que se metían en esto, pues tenían que enfrentarse a las dificultades de la matazón. Entonces, entre el siglo I, aquí entre el siglo II y el III, pues fue donde se propagó, pero como cambió de dinastías, el imperio fue cambiando de dinastía, pues unos aceptaban, otros no, unos aceptaban, otros no, hasta que ya al final, en el siglo IV, ya en la decadencia total del imperio romano, pensaron que la salida podía ser el cristianismo. Entonces el cristianismo se fue metiendo. Aquí hay que entender algo, y ojalá me pusieran atención. Cuando yo hablo de cristianismo o de religión
en el Imperio Romano no es como nosotros hoy día. Nosotros hablamos de religión y pensamos que es diferente al Estado, que es diferente a la economía, a la política y a la ciencia. No, en esa época la religión era parte del Estado. El Estado era el dueño de la religión. Era el que propagaba la religión de ese Estado. Por ejemplo, en Egipto era el faraón el que propagaba su religión, imponía su religión, el faraón. En Babilonia era el rey el que imponía su religión. Y en Roma o en Grecia era el emperador. En Grecia también era el Senado, porque en Grecia era la democracia, pero también se imponía. O sea, era el Estado el que imponía. Y eso pasó hasta hace poquito, fue que eso se quitó. Pero en 1492, cuando llegó Colón a descubrir América, él era el militar que venía a conquistar, pero en la mano traía la cruz y en la otra traía la espada, porque era el militar que traía una religión, impuso la religión, era normal. Hoy día ya nos parece escandaloso porque eso cambió hace muy poquito, el siglo pasado, el siglo XX, fue más o menos cuando cambió eso. Pero el resto siempre, cuando se hablaba de religión, era la religión del Estado. Pues sucede que en el siglo IV se oficializó la iglesia, el Estado oficializó a la iglesia como la religión del Estado, el cristianismo. Y ahí es donde ya pues empieza a propagarse con más libertad lo que hoy tenemos, el cristianismo. Bueno, pero yo tengo que ir más profundo. Aquí tenemos que ir más. Voy a decirle en qué parte de la historia esta que yo les cuento aquí, que les hice bien bonito aquí. No sé si ustedes pueden agrandar la pantalla, la pueden ver, pero si no, yo se la voy a dar. La idea del cristianismo empezó aquí, en el siglo I, con Vespasiano, Tito y Domiciano. Ya les voy a decir por qué empezó en esto. Pero la idea fue retro, pensada hacia atrás, porque tenían que poner malos a los judíos que no se convertían y a la dinastía Julio-Claudia, que era el de Augusto, Calígula y Nerón, eran ellos los que estaban aquí. Entonces, el cristianismo nace acá retroactivo, pensando aquí. Y luego se va avanzando hacia adelante y aquí se oficializa. ¿Cómo podemos entender esto? Yo les puedo decir aquí, con este cuadrito. Augusto, que fue el primer emperador, que ya era un militar, pero como Julio César murió, él ya se puso como emperador, o sea que se pasó de la democracia al imperio. Luego vino Tiberio, luego vino Calígula, y luego vino Claudio, y el último de esta dinastía fue Nerón. Nerón, recuerde que quemó a Roma. ¿Por qué Nerón quema a Roma? La quema porque él tenía la visión, ya había una visión de que había que hacer algo nuevo. Él quería ampliar, la ciudad estaba aglomerada, había mucha gente y había que sacar a algunos, porque ya estaba un poco desorganizado, se estaba imponiendo una visión nueva. Entonces Nerón quiere imponer su proyecto y quema a Roma. ¿Para qué la quema? La quema simplemente para renovarla, para restaurarla. Era normal, ya estaban acostumbrados. Pero es que Nerón no iba a reconstruir la ciudad con el dinero de Roma. Aquí Roma, porque Roma, aunque era un imperio, era una república, era una ciudad. Entonces simplemente él quema Roma para que con el dinero de todo este imperio que se recogía, porque era que ellos llegaban a estos lugares, conquistaban y ponían impuestos a todos los seres humanos que vivían ahí, tenían que pagar impuestos. Entonces, el impuesto es un flagelo terrible,
Por eso es que la mayoría de las guerras se han hecho por los impuestos. Cuando el pueblo se subleva y destituye al gobierno, la mayoría de las veces por impuestos, por la corrupción y los impuestos. Entonces, Nerón sabía muy bien que iba a recoger mucho dinero acá y iba a restaurar a Roma. Pero como todo, una cosa es lo que piensa el gobernador y otra cosa es lo que está pensando la vida, Dios. Entonces fue la caída de Nerón. Cayó, muere Nerón, y entonces en ese año 69 en que muere Nerón, imagínense, en ese mismo año hubo cuatro emperadores. Que es Galba, Otón, Vitelio y Vespasiano, que llega en esa época. Y ahí empieza con Vespasiano la pax, o sea, empieza el anhelo, la búsqueda de la pax aquí. Como aquí es donde empieza, en la dinastía Flavia, de estos tres emperadores, Vespasiano, Tito y Domiciano, aquí es donde empieza la visión. La visión. ¿Por qué la visión del cristianismo? De crear una nueva religión. No se llamaba cristianismo. Recuerda que mucho tarde, después de que les puse el nombre de cristianos, era una nueva visión. ¿Cuál era la nueva visión? Que ya Dios iba a estar en Roma. Que ya no pensaran en otros dioses. Que ya iba a crearse una nueva visión. Recuerden, la economía, la política, la religión y la ciencia en esas épocas iban de la mano, todas junticas. Hoy día es lo mismo. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Pero hoy día es exactamente lo mismo. Pero como hace poquito ya por leyes empezaron a separar, pero hoy día es lo mismo. El gobierno se interesa por la economía del país, se interesa por la ciencia, se interesa por la economía, la ciencia, la política. Y querámoslo o no, se interesa por la religión. Nomás en Estados Unidos cuando dice libertad de cultos, ya hay un interés por la religión. Si no, no dirían nada. Se prohíbe que en las escuelas y en los sitios públicos se enseñe una religión. Ah, ¿sí ves? O sea que sí hay un interés por la religión. Lo que pasa es que hay una doble moral para evitar conflictos y evitar matarlos y evitar sacrificarlos y evitar meterlos a la cárcel, porque los que pelean por religión, entonces quitaron eso. No hablemos de religión. Pero después podrían decir, no hablemos de economía. A ver si son capaces. Ah, no, la economía sí. No hablemos de política, se mata más por política. Entonces es lo mismo. Esto no ha cambiado, es la misma. El hombre es el mismo ayer, hoy y siempre. Será el mismo. Soy humano y como humano nada de lo humano me es indiferente. Entonces aquí tenemos esta época. ¿Qué pasó en este tiempo? En este tiempo pasó lo siguiente. Mire, aquí tenemos los 4 emperadores. Galba estaba aquí en España, tenía el imperio de España, o sea, mejor dicho, él conquistó, todo esto era el imperio romano, toda esta tierra, pero él conquistó, Galba conquistó España, aquí este lugar, la península ibérica, la toma. Ya habían conquistado toda esta parte, pero él la conquista. Otto va a este lugar, o lo que es día Portugal, y conquista lo que es Portugal. Vitellius, en esa época, en esos mesecitos que conquistó las Galias, hizo guerra para conquistar las Galias. Recuerda que ellos llegaban a estos lugares y era para imponer impuestos, porque ellos aceptaban la cultura si les convenía, y entonces imponían impuestos con esto. Aquí, entre las Galias, Vitellius hizo la guerra allá, pero lo mataron. Y luego Vespasiano era gobernador o comandante militar aquí en Jerusalén. Vea, Vespasiano.
Y luego deja a Tito, a su hijo, y en Alejandría estaba el que yo ya les presenté aquí. Estos tres, aquí estos dos, estaba Filón de Alejandría, su filosofía, su pensamiento, y Tiberio Julio Alexander estaba en Alejandría. Estos ya se habían vuelto romanoides, eran de la dinastía de los judíos, pero se habían vuelto romanos. Y este señor, Josefo, era el comandante de los judíos. Y cuando llega Tito, aquí que lo deja Vespasiano su padre, entonces conquista Jerusalén y Flavio se pasa al Imperio Romano y se va para Roma. O sea, le perdonan la vida, ya con lo que yo les he dicho. Entonces, ¿qué hizo Vespasiano? Conquista de nuevo a Egipto, vea, Vespasiano, lo mismo que había hecho Augusto años atrás, 100 años atrás, más o menos. Entonces conquista esto y conquista Jerusalén, conquista todo aquí, Siria, todo esto Canaán, Siria, porque ya todo esto ya era el Imperio Romano, pero conquista eso y conquista por acá lo del el mar Adriático, vea, la parte norte de Grecia, todo eso lo conquista el Vespasiano. Después esto se le divide, se le viene enfrente, pero aquí, entonces, aquí es entre Jerusalén, Alejandría y Roma, es donde empieza el proyecto, la nueva visión. No nos dejemos matar. ¿Por qué nos vamos a matar? ¿Por qué te vas a dejar matar, Jerusalén? Si tú esperas el Mesías, ya ha llegado. Ese Mesías es el de Roma, es el emperador de Roma, es ese que viene de Roma, ¿ve? Y el de Alejandría, aquí es donde se escribe el Nuevo Testamento, aquí, en un monasterio de los monjes de Saqqara, donde tenían el culto a Serapis. Aquí se crea la visión del cristianismo. Muy bien. Hay muchas cosas para decirle. Bueno, voy a presentarles esta figura que nos ayuda muchísimo a entender lo del cristianismo. Entonces, aquí con Vespasiano, Tito y Domiciano empieza la visión, empiezan a hacer la visión, que es Dios ya no está en Jerusalén, Dios está en Roma. Esa visión es una visión nueva, hay que hacer algo nuevo. Y si no, los vamos a seguir matando, si no se convierten, porque era fuerte. Esta fue la guerra. Luego vinieron, después que sale Domiciano, aquí del imperio, viene la dinastía que se llama en el siglo II de los Antoninos, año 96 al 192, del 96 al 192. Aquí es donde se empieza ya prácticamente a que el cristianismo tome fuerza. Fuerza en el sentido de que lo ven como una nueva visión, aunque lo están atacando, aunque uno dice no. Es como cuando uno va al concilio de la ciudad, uno dice sí, otro no. Cuando uno va al congreso, uno dice sí, que el Obamacare es bueno, otros que no, que es malo. Y así empiezan la lucha. Unos que sí, que los inmigrantes son buenos, no, que los inmigrantes son malos. Y hay lucha en esa época al que se mataban por eso. Por política, por religión siempre se han matado, por economía se han matado, por ciencia se han matado. Por eso yo llamo los 4 flagelos de la humanidad: la política, la economía, la religión y la ciencia. Los 4 matan. Ahorita porque estamos aquí, estamos en Del Río, y por ejemplo yo aquí no nos matamos. Pero verá que venga algo diferente y verá que empezamos a armarnos y a defender la democracia, que es una cuestión política. Entonces, en esta época llegó durante estos 5 emperadores, Nerva, Trajano, Adriano, Antonino, Antonino Pío, aquí me gusta este Pío porque los papas se fueron llamando Píos, Marco Aurelio, Lucio Vero y Cómodo. Pero aquí estos 5 primeros
Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pío y Marco Aurelio. Pío significa piadoso, bueno, piadoso pero religioso, o sea, le gusta adorar a Dios, orar. Durante el gobierno de los 5 primeros emperadores de esta dinastía, Roma alcanzó la máxima extensión de sus fronteras, conquistó territorio y por lo tanto impuso su voluntad. Luego vinieron guerras civiles aquí, vinieron otros emperadores. Todos estos fueron emperadores que vinieron. Se fueron propagando. Por ejemplo, en el año 235 al 285 se llama anarquía militar. Fue un periodo de 50 años de profunda crisis, marcado por fuertes presiones de los pueblos bárbaros y una fuerte crisis política, económica y social. Y yo podría decir espiritual, religiosa, porque como todo estaba metido ahí, entonces había una crisis, pero había un movimiento que se estaba gestando, un movimiento pacífico, de bondad, de misericordia, de cambiar lo belicoso, como decía al principio. Y así fue cambiando, hasta llegar al siglo IV, con Diocleciano y la tetrarquía de él. Luego llegaron las nuevas, llegó Constantino en el 306, Magencio, Constantino I, y ya empezó a trasladarse la capital de Roma, se fue trasladando a Constantinopla. Aquí empiezan a mandar, entre 337 y 361 empiezan a mandar los hijos de Constantino, y ya empezaron a reunificarse. Luego llega Teodosio el Grande, y aquí el último emperador en gobernar todo el territorio romano. A su muerte divide el imperio entre hijos, Honorio y Arcadio. Y un imperio dividido, pues perece. Luego en el siglo V, la participación definitiva y caída del imperio romano. El imperio romano cae en el 476. Honorio, en el año 402, traslada la corte imperial a Rávena, que se convierte en la capital del imperio occidente. Luego llega Arcadio, y aquí hay un vacío de poder. El último emperador de Roma fue Rómulo Augusto. Empezó con Augusto y terminó con Augusto. Mi propuesta es que en el siglo I se crea el cristianismo, se escribe la base del Nuevo Testamento, y en el siglo IV se oficializa la iglesia y se reescribe de nuevo el Nuevo Testamento. Se reescribe. Muy bien. Voy a dejarlo hasta acá, esta presentación en el día de hoy, porque aquí tengo, para ayudarte, tengo varias propuestas para hacerte. Una es yéndome a los textos del Nuevo Testamento y presentarles cada texto. Mirar, aquí está el texto antiguo, aquí está el texto del Nuevo Testamento, y cómo el uno se refleja con el otro. ¿Sí? Yo creo que es así. Así me gustaría más, es como mejor presentárselo. Así, poner el Antiguo Testamento, lo que existía en Egipto, lo que existía en Grecia, lo que existía en Babilonia, y cómo eso mismo lo pusieron en el Nuevo Testamento. Entonces, si uno mira los escritos antiguos antes del Nuevo Testamento y mira los del Nuevo Testamento, uno ve que son parecidos. Ahí es el meollo. ¿Por qué se creó esta religión? Porque era una salida del Imperio Romano, era una salida del judaísmo. Había que crear nuevo. Lo híbrido siempre aparece algo nuevo. Y apareció lo que llamamos hoy cristianismo. Es que hay mucha historia para contar. Tengo todos los slaps, hay todas las filminas, pero a veces no sé si no avanzo, o sea que me quedo como pegado ahí, dándole y dándole y dándole, porque es como lo mismo, es lo mismo. Porque después
después que se impone ya la visión cristiana, lo de los textos cristianos, pues aparecen muchísimas visiones del cristianismo. Aparecen muchas personas proponiendo el cristianismo porque hay libertad. Entonces uno lo quieren de una manera, otros lo quieren de otra. Es como, por ejemplo, ahorita por el proyecto de la salud. En este país, uno lo quieren de una manera, otros de otra, y ahí se va imponiendo, se va imponiendo. O lo de los inmigrantes. Unos quieren de una cosa, otros lo quieren de otra, y ahí se va imponiendo hasta que sale algo nuevo. Así fue el cristianismo, fue batalloso, fue difícil, fue complicado. Una visión, cómo se fue creando. Mañana les voy a hablar de eso, cómo se fue gestando. A ver si llegamos hasta nosotros. Esa historia es maravillosa. Como yo siempre digo, de un pensamiento, de una visión, de un ungido que venía a salvarnos. Se creó un movimiento. Y ese movimiento se volvió una institución. ¿Cómo pasa? Eso se convierte, cómo se transpone, cómo se impuso esa visión. Estoy hablando aquí de Occidente, de Europa. Porque si pasamos a Asia, pues otro mundo. Y al Oriente, Rusia, todo eso son, el África, todos esos mundos totalmente desconocidos para nosotros. Yo solamente me centro en Europa, porque los europeos fueron los que vinieron aquí a América y tenemos esa sangre nosotros. Y sobre todo en la parte espiritual, pues miramos el cristianismo así. Muy bien. Pues hoy te he propuesto esta idea, que el cristianismo se gesta con todos estos emperadores luchando el uno, el otro, imponiendo sus proyectos, los otros quitándoselos, y así se va gestando el cristianismo. Muy bien. Por hoy te digo bye bye. Pasa este proyecto si a ti te interesa, si tú ves que te conviene, que te sirve. Estamos formando las bases para poder sacar el cristianismo, cómo se gesta, cómo aparece, cómo fue germinando lo que hoy tenemos. Que no ha sido fácil llegar hasta lo que tenemos hoy día. Pues no es fácil hoy día. No es fácil porque hoy día está dividido la visión cristiana. La iglesia que es una, santa, universal, apostólica. Esa es como la base de la iglesia. Por ningún lado. El uno tira para un lado, el otro para el otro, el otro para allá. Volvemos a añicos, como dice por ahí el término popular. El cristianismo. Entonces, el cristianismo, por uno estar peleando por cosas externas, se nos olvida la interioridad, que es la vida espiritual. Por eso una religión o te sirve para crecer en la vida espiritual o no te sirve. Yo quisiera presentarte el cristianismo que te ayude en el crecimiento de la vida espiritual. Muy bien, pues por hoy te digo bye bye.